All right, everybody. We are about to start again, so please come back to the main ballroom. Please take your seats. We are about to get started. All right, good evening, everyone. My name is Aurélien Mbili. I am a current master's student here at FIU studying global affairs, globalization, and security. I'm an Intelligence Community Center for Academic Excellence, Intelligence Fellowship Program Scholar at the Jack D. Gordon Institute for Public Policy. And throughout my program, I interned and conducted research for the National Counterterrorism Center, currently focusing on Iran and the transnational terrorist groups. I'm also an intern with Homeland Security Investigations, where my group focuses on transnational weapons trafficking and counter-narcotics. I'm pleased to introduce our plenary session on transnational crime, which will examine how transnational criminal organizations exploit weak borders to facilitate and drug trafficking and human trafficking, undermining national security and public safety. Panelists will explore the rise of digital crime networks, focusing on the use of cryptocurrency, the dark web, and encrypted communications to conduct illicit activities while remaining and evading detection. Our panel will be moderated by Katharina Krakow, the Regional Project Manager for Latin America, Friedrich Naumann Foundation. The panel will include Pablo Cepallos, the Senior Advisor for Tejeda Foundation, Felix Maradiaga, the President of Releal, Eduardo Gamarra, the Associate Director of FIU Jack D. Gordon Institute, and Wolfgang Thiel, Executive Director from the Haiti Policy House. Thank you, and I look forward to this conversation. Perfect. So we get started. Thanks you all for being here on this panel on transnational crime, which I think is one of the core topics of this whole conference. So I'm thrilled to join these great panelists here on the panel. We already heard that transnational crime is something that works and operates across borders and exploit weaknesses of states' institutions. We already heard a lot on the panel this morning about Tren de Aragua, and we're going to dive a bit deeper into some topics now, because for sure, drug trafficking is one of the most profitable sources of income for these groups, but there are way more. And however, the scope and operations of organized crime extend far beyond that and include the trade of arms, the trade of fuel, human trafficking, the smuggling of migrants, and also organ trafficking and the sexual exploitation of women. And with all that, they generate hundreds of millions of dollars every year to then finance more criminal activities. We are going to make some introduction statements of our panelists up here, but I would really love to later give also time for your questions. So get prepared for make your questions, and we'll at least have like 15 minutes, 20 minutes, I guess, for your questions later on. And we start with you. Again, Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecer a la Florida International University, a la Fundación Tejeda, por la oportunidad de intercambiar conversaciones, experiencias. Me faltó decir en el panel anterior, yo no vengo del mundo académico, yo fui 20 años oficial de la fuerza policial en mi país, trabajé en inteligencia. Mi trabajo esencialmente es el trabajo de campo junto con mi colega Douglas Farah. Y el fenómeno de la observación de campo es probablemente uno de los fenómenos que más se requiere hoy día activar para comprender un poco las dinámicas de lo que observamos. Puedo partir. Me gustaría señalar que una de las cosas que insistimos es que el modelo de la criminalidad organizada que observamos hoy día es esencialmente económico. Y por lo tanto, una de las cosas que debiéramos sacar de nuestra cabeza es que el crimen organizado es solo narcotráfico. De hecho, tradicionalmente en América Latina son 3 los países productores de hoja de coca, Perú, Colombia y Bolivia. Pero, por ejemplo, las ganancias de la economía ilícita de
el oro ilegal ha desplazado en ganancias al narcotráfico en Perú. Eso significa que las organizaciones criminales entienden, como modelo económico resiliente e inteligente, que a lo mejor el dinero no está solamente en un punto. Pero lo que hemos observado es que estas organizaciones tienen la capacidad de tomar varias economías ilícitas a la vez y explotarlas. Uno de los modelos de explotación de estas economías ilícitas es a través de los procesos de franquiciamiento, de la entrega de una marca o de la diversificación de diferentes economías criminales. Es difícil hablar de estos temas cuando uno lo empieza a mirar, que detrás de esta conversación de nosotros, que vamos a volver a nuestras casas, probablemente a nuestros países, hay también comunidades vulnerables que son los que más están viviendo los efectos del crimen organizado. Son ellos probablemente los expertos de crimen organizado que deberíamos invitarlos a escuchar qué es vivir en una comunidad sometida por el crimen organizado, por fronteras que no existen para el Estado y fronteras que tampoco existen para ellos, verdaderos terceros países, ¿no? Quizás la primera reflexión que me gustaría decir es que la investigación del crimen organizado genera ciertas trampas, no desde la perspectiva intelectual ni académica, sino ciertas trampas de sesgo, ¿no? Lo primero es que cuando estábamos en el colegio nos enseñaron que la atmósfera tiene diferentes capas. Son 5, no recuerdo los nombres y no es momento de decirlo. Pero lo que sí recuerdo es que mientras más cercana la capa estaba a la Tierra, más inestable era. Se desarrollaban todos los procesos atmosféricos, las tormentas, las lluvias. Y mientras más alejada de la Tierra, era más estable. Y ahí estaban los satélites que con muy poca energía podían tener una continuidad en tiempo, en trayecto. Con el tiempo creo que la criminalidad organizada también vive una atmósfera criminal muy compleja. Y la inestabilidad de las capas más cercanas se refleja en violencia. Y esa violencia irracional, desmedida, está abierta a todos. Desde la delincuencia común, que ve que es el método como pueden evolucionar, hasta ciertos consorcios criminales que han en el último tiempo crecido, como el Tren de Aragua, los Lobos, los Choneros. Y los estados normalmente reaccionan a eso. Esa es la atención del Estado. Ahí está todo el esfuerzo del Estado a la violencia. Y en las capas superiores, donde están los satélites que se mantienen con poca energía dando vuelta al mundo, están otras estructuras criminales que ya no les apasiona la violencia o la utilizan cuando es necesario, muy pocas veces. Ellos están interesados en los flujos económicos, están interesados en tomar las ganancias de estas economías ilícitas e inyectarlas en las economías formales. Y ahí probablemente viene el sesgo que siempre hemos tenido. El crimen organizado durante años ha tenido esa duda, ¿no? ¿Cómo tomo las ganancias de economías ilícitas y cómo las inyecto en las economías formales? Pablo Escobar tuvo un método, plata o plomo. Los hermanos Rodríguez Orejuela también tuvieron uno que fue más plata que plomo, financiar una campaña política de un presidente. Lo que hoy día sabemos, y creo que no hay discusión de eso, es que el método más exitoso para el objetivo del crimen organizado, que es tomar las ganancias de la economía ilícita e inyectar las economías formales, es modificar las políticas públicas de un país. Y por lo tanto, la corrupción pasa a ser un componente tan importante como es el control del territorio, o como es el uso de la violencia para el control del territorio y los mercados ilícitos. Finalmente creo, para dar inicio a este debate, que para que exista crimen organizado, esto no es académico, por favor, no se vayan a ofender los académicos que llevan años estudiando esto, es solamente una percepción que podemos discutir. Para que exista crimen organizado, al menos tienen que haber 3 componentes que están muy presentes. El primer componente, obviamente, es que hay una economía ilícita, ¿no? Que algo sea rentable de generar dinero, ¿no? Esa economía ilícita puede ser múltiple, diversificada, etc. El segundo componente es que haya un grupo de personas, una estructura criminal dispuesta a explotar esa economía ilícita en el tiempo, proyectarse, tomar el control, ser los dueños de esa economía ilícita. Y el tercer componente, a mi juicio el menos estudiado, son las condiciones sociales que permiten estos 2 componentes. Y las condiciones sociales, recién lo conversábamos afuera, son múltiples. Y ahí donde la empresa privada, donde el Estado, donde los gobiernos, donde el mundo académico tiene que entender cuáles son esas condiciones sociales. Yo he estudiado con Douglas, sobre todo en mi país, cómo ha sido la respuesta que ha tenido el Estado para luchar contra el crimen organizado. Y pareciera que el último botón de resiliencia siempre son la utilización de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el crimen organizado. En América Latina hay países que no tienen Fuerzas Armadas, por lo tanto ya no tienen ese botón de resiliencia. Costa Rica preocupa mucho, ¿no? Panamá. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar las políticas públicas que se diseñan para enfrentar estos episodios de violencia e inseguridad,
y yo hago el desafío que ustedes también lo estudien, vean cuántas veces está colocada la palabra educación. ¿Cuánto interés tiene el Estado en evitar el reclutamiento temprano de niños y adolescentes a los circuitos del crimen organizado? Porque si hay algo que podemos señalar que también es un elemento diferenciador de organizaciones del crimen organizado, es que buscan proyectarse en el tiempo. Y la única forma rentable de proyectarse en el tiempo es reclutar lo antes posible a niños y adolescentes al circuito de esa marca. Con Douglas hemos visto que él estuvo en África, cubrió como corresponsal de África, por lo tanto conoció el fenómeno de los niños soldados. Hemos visto que se ha ido disminuyendo la brecha de edad. Cada vez más jóvenes están ingresando al crimen organizado. Pero lo más dramático de eso es que no ingresan porque lo están obligando a ingresar. Ingresan porque ellos quieren ingresar. Y ahí viene la reflexión final. Creo que todo esto se resume a la teoría de incentivo, la que nos enseñaron a todos en algún momento de nuestra vida. ¿Cuántos incentivos tiene un adolescente para ingresar a un circuito criminal? Aragua, por ejemplo, los Lobos, los Choneros, el PCC. ¿Y cuántos incentivos le da el Estado o le da la sociedad para que no ingrese? Y yo creo que esa es la discusión inicial de este fenómeno que quería entregar esa reflexión. Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir primero con Félix y después vamos a intentar tener un poco una discusión aquí arriba en el panel para justo platicar sobre todas esas dimensiones diferentes que mencionaste. Pero como todos nuestros panelistas y expertos tienen también pues historias y áreas de trabajo muy diferentes. Por favor, Félix, adelante. Muchas gracias. Aprovechando que estoy en Miami, voy a hablar en el idioma oficial del sur de la Florida, que es Spanglish. Entonces, if you allow me, I'll do the intro in Spanish and then I'll respond in English. So with your permission, and I also promise to stick to the 3 minutes. Soy nicaragüense, actualmente presido la Red Liberal de América Latina, que es un consorcio latinoamericano de partidos políticos de inclinación liberal, y además liberal en el sentido liberal clásico, y además de eso centros de pensamiento. Pero hoy quiero hablar en mi carácter tanto de nicaragüense como de investigador. Dirijo el programa de Ecosistemas Globales de Democracia en la Universidad de Virginia y soy también profesor en la Universidad Johns Hopkins. Y como nicaragüense me es inevitable no referirme al sandinismo. Y una de las preocupaciones es encontrar en la literatura que hay una abundante evidencia de la relación entre los movimientos político-militares insurgentes y la cleptocracia. La literatura nos dice que usualmente estos movimientos se amparan en el crimen organizado para alcanzar sus objetivos políticos. De esa forma encontramos que movimientos terroristas en distintas partes del mundo o movimientos incluso en América Latina vinculados, por ejemplo, a las guerrillas de izquierda o las FARC, se ampararon, en mi opinión, de manera muy hipócrita en banderas ideológicas para realmente lucrarse del crimen transnacional. Pero en el caso del Frente Sandinista, lo que llama poderosamente la atención es el nivel de impunidad con que el sandinismo logró transitar de un movimiento político-militar en los años 60 que tuvo un alto entrenamiento, sobre todo en Libia. Después, con el colapso de Gaddafi, absorbió dentro del territorio nicaragüense incluso a la familia de Gaddafi, distribuyó 55,000 pasaportes nicaragüenses a grupos terroristas en el mundo. De hecho, en el primer atentado a las Torres Gemelas, poca gente recordará que los pasaportes que se utilizaron fueron pasaportes en el año 93 que fueron emitidos por el Frente Sandinista. Ortega regresa al poder en el año 2007 e inmediatamente utiliza el Estado nicaragüense como un Estado mafioso para utilizar la migración, por ejemplo, como arma política. 266,000 personas indocumentadas con vuelos charter han llegado a Nicaragua desde el año 2022 al año 2024 con el propósito de lucrarse del sufrimiento de los migrantes. Estoy preparando un estudio que espero el centro Jack D. Gordon les pueda compartir, de 10 años de investigación que demuestran cómo el Frente Sandinista es realmente una mafia altamente organizada, y creo que es probablemente un estudio de caso muy claro de cómo no es cierto que los grupos insurgentes, una vez que alcanzan el poder, abandonan sus redes cleptocráticas. Me parece que en el caso del sandinismo, y con esto termino mi introducción,
se ha amparado de un discurso anti-norteamericano y de la hipocresía de la comunidad internacional que persigue con mucha ferocidad a los grupos criminales vinculados, por ejemplo, a lo que podemos llamar como derecha, pero el Frente Sandinista, amparándose en la nostalgia de una izquierda trasnochada, ha logrado convertirse en un aparato criminal. Gracias. Muchas gracias. Aprovechando también, perdón, esto no sé si está prendido. ¿Me oye? ¿Me escuchan? Creo que ya te van a traer un micrófono. Sí, gracias. Perdón, gracias. Bueno, aprovechando que está el caso nicaragüense y el caso haitiano, yo voy a hablar 2 minutos sobre el caso boliviano y después voy a entrar a algo un poquito más. O sea, 3 países que son pequeños, pero importantes en el contexto de este tema. Muchas veces nos hemos olvidado que el caso boliviano constituye un factor muy interesante de estudio en el sentido de que en Bolivia quizás es el primer país donde llega al poder un presidente activamente involucrado ya durante décadas en el tráfico de drogas y que a lo largo de los años, durante las últimas 2 décadas, construye un esquema extraordinariamente interesante, el partido en el cual él militaba, porque ya no milita en él, pero que tiene influencia en todo el hemisferio. Y hoy cada vez más tiene influencia sobre países cercanos, como la Argentina, como Paraguay, como Brasil, inclusive sobre Chile, y ahora que la cocaína boliviana se ha convertido en una gran preferencia, por ejemplo, en lugares tan remotos como Australia, o la cocaína boliviana que llega a Europa. Menciono esto simplemente porque me parece que algo que tenemos acá, y tenemos una colección tan importante de gente que está con nosotros hoy acá en este panel, tenemos una calidad en los diagnósticos, donde creo que cada uno de nosotros puede contar en detalle la historia de cada uno de nuestros países y cómo están insertados dentro del crimen organizado en este hemisferio. Pero yo quiero pasar a otra cosa, yo quiero pasar a lo que quizás donde estamos ausentes y donde carecemos de una propuesta real, alternativa a cómo resolvemos este problema. Y a mí me llamó mucho la atención en el panel anterior, algo que plantearon gente del área de negocios, ¿no? Que en realidad estamos hablando en términos de políticas para enfrentar al narcotráfico, no como políticas hemisféricas, que en un momento sí tratamos de hacerlo, pero más como políticas o bilaterales o unilaterales, o simplemente con ideas que al carecer de propuestas concretas, entonces hoy en día lo que tenemos es una gran ausencia de propuestas concretas para tratar de lidiar con este problema. No es sorprendente, por lo tanto, que cuando un país, como por ejemplo El Salvador, tiene éxito con una política, ese modelo sea imitado en varios países de la región y que mucha gente piense que esa es la solución. El modelo de El Salvador, hoy lo intentan en Honduras, lo intentan en Ecuador, de alguna manera ahí también inclusive en Chile hay parte del debate y en la Argentina. Y hay otro modelo quizás, el modelo que hoy estamos discutiendo acá en Estados Unidos para lidiar con el problema no solo del Tren de Aragua, pero otras formas de crimen organizado. Entonces, lo que me gustaría plantear o replantear hoy es la necesidad de volver a tener una discusión regional, una discusión global para enfrentar este problema, no de manera unilateral, no de manera bilateral, sino más bien con una lógica, digamos, continental. Después les puedo
detallar lo que estamos pensando acá con la Escuela de Derecho, pero hay una idea central que nos parece que es necesitamos tener cuerpos que puedan lidiar con el tema de manera apolítica, de manera objetiva, de manera clara, donde podamos lograr enfrentar este problema del crimen transnacional. Y me parece, ¿no?, que en gran medida el único tema que no hemos conversado acá es, por eso lo que les decía hace 2 segundos, el tema de cómo llevar adelante algo regional para enfrentar el problema del crimen transnacionalizado. Alejémonos de estas lógicas unilaterales, de estas lógicas bilaterales o de creer que hay una solución no democrática para resolver el problema de las pandillas. Gracias. Gracias, Eduardo. Ahorita lo vamos a platicar un poco más aquí arriba. But now we switch again to English. Thank you. Continue. I feel like whenever I come to Florida, I remember why I need to learn Spanish. So this is a great reminder, so thank you very much. I do want to say thank you. Yesterday was an amazing day, and we got to learn a lot about transnational crime. But I think one thing that stuck out to me the most was kind of like a reaffirmation that Haiti's always as a kind of like an afterthought. Oh, we should have included that in the study, or we should have done this in this study, you know? And so for me, I was born and raised in Haiti, moved to the US when I was 14. And since I was a kid, you keep hearing stories about small planes flying in the middle of the night and dropping packages. And then there are guys who go and get them and then ship them to other countries. But these are stories, myth you hear about as a kid. But growing up and being on this panel, you know, you realize these were like actual, like transnational crimes where millions of dollars are being trafficked, people are getting hurt. And now as an adult, being, you know, starting a think tank to look at these issues, being, and also in DC, you kind of realize also the lack of interest from, I would say the US government and other countries kind of cascade down to different areas where other research institutes also don't have a priority for Haiti as well. So, which is where we come in, and I think that leads to the assumption that Haiti's issues, and in terms of like transnational crime, is very simple. It's either bad governance, guns, gangs, and drugs, and that's it. It doesn't go any deeper than that. And once you start scratching the surface, like you spend time on it, you start thinking about the real issues, then you start seeing how illegal fishing, like eel trafficking, like fish, eel trafficking from Haiti, from the northeast part of Haiti, are being trafficked to China. And that's in 2022, 2023, I believe $13 million were trafficked from Haiti to China, where they would catch baby eels, then ship them to China where they're grown and then sold to Japan and other countries in Asia. And, but you don't really understand that unless you spend time thinking about the country, instead of seeing it as just a trends, like a hub for drug trafficking. And I think when we think about transnational crime, we see Latin America, Mexico, Colombia, Bolivia, and then the value chain goes down and then into the Caribbean, and then it gets to Jamaica, and then we get to Haiti, it's like it skips. The thought process skips Haiti, where it's like, oh, it gets here and then it leaves to the US. But we don't understand what happens when it gets to this part here. And I think this issue itself, I believe, is contributed to why Haiti is where it is today, where we don't have the resources or regional inclusion to defeat those issues. And I think the solutions are not, I mean, allow me to be a little bit naive, but I would say that the solutions are not as difficult as they seem. I just think we're not thinking of them as creatively as possible. So I'll stop here and I'll pass it back to you. Thank you. Thank you to all of you. I want to address one more issue you were talking about as well, Wolf, and you mentioned it. Before then, we turn a bit more to the solution side.
which are the arms and the illegal arms trade, who significantly contributes to the violence we see all over Latin America, and the widespread availability of weapons that worsen the even fragile security and also undermines the humanitarian effort we're making in the region. And also the role the United States plays when it comes from the north, from the arms going from the north to the south into the Caribbean, and then the traffic of drugs and of violence going from south to north. Whoever wants to start, please go ahead. Yeah, sure. I think when we look at Haiti, when it comes to guns trafficking, I mean, right now it's in the news. We see the gangs, now they're labeled as terrorist organizations, and we're seeing the current situation. But we don't really take a time to look at how we got here. And how we got here, and we have, in the past, the gangs have been used for two different causes. One is political pressure against different opponents, and two is for economic pressure or economic battles between different business owners where they use the gangs to attack each other. Now, those two groups funded the gangs, provided weapons to them, and now the gangs are autonomous where they can act on their own, where they actually essentially pretty much shutting down the country. And if you think of the gangs right now as an organization where they are taking territories within Port-au-Prince, you may think, oh, they're just taking territories within Port-au-Prince because they want to. But it is actually securing drug routes, where the drug gets into Port-au-Prince and they have a clear shot into the Dominican Republic. Last, 2 weeks ago, they attacked this town called Mirebalais. And this town, Mirebalais, is like northeast of Port-au-Prince. And the main purpose was the people in that town were putting up barricades to prevent the gangs from entering that town. But this is a main highway that goes into the Dominican Republic, back and forth. So once you step into that line of fire against the gangs, they will attack you. And it may seem like a random act of violence, or they're just spreading their territories, but it's not. They're just securing their routes. And as far as this is the same route that the guns come through. The drugs go out, and then the guns come in from the DR or the Jamaica and other parts of the country. And I think, again, this is not a part where we think of the guns as like there's somewhere they go to stop and create violence. We don't think about how they bought in the United States. How do they get to Haiti? I mean, the airport is closed. And the containers are coming from the north side of the country. And how, yesterday we had the panel on ports, it's port security, and what are the methods that are being used to look at those shipments that are going to Haiti specifically. I mean, Haiti is not that big, and there aren't that many shipments going to Haiti. So this shouldn't be a reason you can say, we talked about the 2% of containers being scanned that are in the world. But if Haiti is not a large shipment hub, and you have maybe a couple of ships a week or a month, and let's say a maximum, there are 50. I mean, you can't tell me that the United States of America can't scan 50 containers. I agree. And even in Mexico, from the Mexican perspective, 70% of the arms found in Mexico and used also by the organized crime in Mexico are imported illegally from the United States. And there are estimations on a study that was published last year that every day 550 weapons cross the border illegally. Eduardo, how can we get hold of this? Well, let me address a couple of the things that you said, because Pablo, Doug, and I just finished a study in the Dominican Republic, in fact, looking at the presence of Haitian gangs in the Dominican Republic, and of course the role of ports in the Dominican Republic, in especially the transshipment of guns to Haiti. The Dominican government has declared the Haitian gangs transnational criminal organizations or terrorist organizations, and has followed largely the directives from Washington, which also declared these gangs criminal organizations. But I think there's an element missing, and it's a very important one, which has again been going back to my idea that we have an abundance of diagnoses, but we have very, very few policy proposals to address these issues.
So we've known for a long time the critical role, in fact, that Florida plays in not only in funding, but in providing arms to Haitian gangs and other gangs. We also have known for a long time the critical role that the Dominican Republic plays. And we're not just talking about Haitian gangs in the Dominican Republic using ports and so on, but we're talking about an active, very, very active relationship, even with Dominican law enforcement and Dominican organized crime as well. So again, we know what the diagnosis is. We know that this is going on, but for a long time, for example, Tamiami Gun Shop used to be a favorite stopping point for funding a lot of these, for buying these guns that then show up in Haiti or elsewhere in the region. But we don't have the policy proposal. Is the policy proposal, is the solution to declare these groups terrorist organizations? What does that mean when you're looking at a situation in Haiti? The latest report after Mirabalais is that 90% of Port-au-Prince is under gang control, right? Is declaring these gangs terrorist organizations going to resolve the issue in Port-au-Prince? Okay, is it going to resolve the issue of the sending of arms into Haiti, right? I don't think so, but that's the only policy proposal that we have on the table right now. Okay, so talking about a regional approach, Felix, Nicaragua is a country that is known for a very brutal regime, for autocratic structures, dictatorship, unlawful imprisonments, up to torture. So how do we cooperate, and how can we get to a regional approach when often the countries you need to have a regional approach are maybe part of the problem because they're complicit in, or they are incapable or unwilling in addressing all these topics? So how would you even have a reliable and a secure approach to talk between the countries? Maybe Felix and then Pablo. First, I will fully agree with Eduardo. I think that the first step is a change of approach. When the perpetrator of transnational crime is the state itself, the state cannot be treated as part of, in the concrete case of Nicaragua, as a normal part of the inter-American system. It should be treated as a part of the organized crime. Standard diplomatic measures do not apply, and I think that we even need some reforms in international treaties. Diplomatic tools become completely ineffective with these regimes that are actually, they crack the system. They're not only dictatorships 2.0, they're actually kleptocratic regimes, and Venezuela is another example. Of course, Nicaragua is my area of study, but Venezuela is exactly the same. Without the sophistication of the Sandinistas, probably because they have way more experience, and also because the Sandinistas have piggybacked on the romanticism of the left, with all due respect to my progressive friends around the world. The nostalgia of the Sandinista party allowed the Sandinistas to actually become one of the most sophisticated organized crime entities in the world. So democracies, going back to your questions, must respond using strategies that are, I would say, typically reserved for organized crime networks. And some of them are, I would say, effective when targeting criminal organizations, but when we are trying to use them for nation states, they do not work. And one of them are targeted sanctions, not as you would sanction a nation, but as you would sanction a criminal organization. Extraterritorial prosecutions are very important through legal frameworks. I believe that the U.S. Global Magnitsky Act is a good model that needs to be upgraded, and also using Europe's universal jurisdiction for many of these cases. Financial and intelligence coordination, one of my areas of interest is what I will label, for lack of a better term, a financial repression for political control. And let me give you an example of what I mean by that. Private banks in Nicaragua that also have banking permits to operate in Central America, South America, and in the US have actually done money laundering for the Venezuelan money that was channeled
into Nicaragua with complete impunity. And also, particularly after 2018, the Sandinista regime was able to use private data of diplomatic missions, for example, data of consultants that work for USAID, consultants that work for the National Endowment for Democracy, to bring people into prison, basically using private data banks to persecute dissidents, to persecute human rights organizations, also to conduct transnational repression. For example, when a dissident is in exile and happens to send a remittance to Nicaragua or use a credit card, they can coerce banks in Nicaragua to access that data, and that requires coordination. I will also say that we need a reframing of what sovereignty means. And I think that the umbrella of national sovereignty has been used by these international crime organizations. I would not call them political parties. I would not call them governments. They use this framing of sovereignty to use Nicaraguans' embassies, for example, to provide asylum to criminals, or to grant Nicaraguan nationality to people who are persecuted by their legal system. So I will end up by saying reframing and taking, a big part of this is political attitude, treating Venezuela, Cuba, and Nicaragua as criminal organizations, not as nation states. Thank you. Thank you for the statement. I want to dive a bit now into maybe the links between the private sector and the organized crime. Pablo, and I know that Wolf also, you and Haiti are working on this, pero Pablo, tú primero puedes examinar un poco para nosotros los vínculos que existen también entre el sector privado y la economía y el crimen organizado. Sí, una reflexión complementaria a lo que han dicho los panelistas es que una criminalidad en red solo se puede combatir en red. Cuando pensamos que estamos solos en este combate porque somos un país poderoso, porque estamos en el primer nivel y porque entendemos todo, es una confianza que puede tener consecuencias, una confianza que puede traer consecuencias. El fenómeno del crimen organizado es dinámico, pero también es difuso. Probablemente la información más actualizada que tenemos en estos paneles sea una fotografía de un par de meses atrás o incluso años atrás. Cuando creemos encontrar el modelo criminal de lavado, ese modelo ya no existe, están en otro. Lo que sí está claro es que, como lo ha definido Douglas Farah, la criminalidad organizada actualmente es ideológicamente agnóstica. No es un tema de derecha e izquierda, es un tema de poder. Yo necesito vincularme con el poder. Y el poder también empieza a ser también un poco más agnóstico en ese sentido, ¿no? Mantiene una cáscara ideológica, pero en realidad lo que busca es perpetuarse en el poder. Pero también el crimen organizado, utilizando un concepto más juvenil, ¿no? Tú lo vas a entender, o todos los más jóvenes lo van a entender, pero me ha costado, es también poliamoroso. O sea, puede relacionarse con más de un grupo a la vez, con más de una estructura a la vez, y eso genera una dinámica muy difícil de comprender. Y por lo tanto, las soluciones no pueden ser únicas para todos, son soluciones en bloque. Porque si yo genero una solución, por ejemplo, de política pública, de lucha contra el crimen organizado, y no tengo la misma solución de una política pública para evitar el reclutamiento de niños, o una política pública para ocupar el territorio que vamos a recuperar, entre comillas, del crimen organizado, no funciona de nada. Tiene que ser una construcción en bloque. El ejemplo más práctico se vio en Ecuador, en las cárceles de Chile. Cuando salen los anuncios de que van a poner sistemas de inhibición telefónica o sistemas tecnológicos, lo que sucede también es que que cuesta $50 ingresar un teléfono, empieza a costar 5.000 y potencia la economía criminal. Entonces tenemos que estar estudiando todo eso permanentemente. La construcción en bloque requiere necesariamente la participación público-privada. Sin la participación público-privada no va a funcionar. El privado quiere invertir en un país seguro, por lo menos que le dé una garantía de seguridad. Y si hay algo que hemos aprendido del mundo privado, es que es mucho más rápido que el mundo público. El crimen organizado es más rápido que el mundo privado y que el mundo público, pero es más rápido en el sentido de poder decir, mira, esta tecnología, esta capacidad, estos protocolos han permitido que mi cadena de suministro esté resguardada, el mundo privado. Y el mundo público va a decir, bueno, ¿qué de eso podemos aplicar para resguardar no la cadena de suministro, resguardar la cadena de transporte de un país, resguardar los puertos de un país? La cooperación tiene que ser en conjunto con los que quieren actuar realmente, porque hay estados que no van a querer actuar nunca en cooperación contra la lucha del crimen organizado
porque la forma de perpetuarse de ese Estado es mantener una muy buena relación con el crimen organizado. Pero dentro de los Estados también existen ONGs, instituciones, observatorios que sí pueden entregar cierta información que el Estado oculta, ¿no? Estos Estados más criminalizados. Por lo tanto, mi conclusión final es que el fenómeno criminal es dinámico y la forma de enfrentarlo también tiene que ser dinámica. Y ahí es donde están invitados todos, no solamente los que sepan más, sino todo el mundo, porque de repente la observación de un fenómeno lo detectó una señora que vive en un sector controlado por el crimen organizado. La interpretación de cómo contrarrestarlo puede surgir del mundo académico, pero es una tarea de todo. Y ahí quizás lo que hablábamos hace un par de minutos con Eduardo es que lo que está en juego es la democracia y el Estado de Derecho. Los métodos represivos son mucho más atractivos hoy día que el método preventivo, porque genera votos inmediatos, ¿no? El problema es que si vamos a tener esa forma de ver la vida, yo creo que lo que hay que hacer es que ser más honestos y replantearnos qué entendemos por democracia y de qué forma queremos vivir. Y esa conversación que es incómoda para todos, porque yo 100 veces voy a apostar por la democracia y el Estado de Derecho, es una conversación que hoy día hay que empezar a colocar. Cuando uno habla con jóvenes en Chile, un país que vivió una dictadura, y esos jóvenes dicen, no, yo preferiría 1000 veces una dictadura, pero poder salir tranquilo de mi casa y que no me asalten, uno tiene que entender que son señales de alerta, que hay que poner atención y es una discusión mucho más amplia y son eventos como este donde podemos conversarlo y donde pueden surgir probablemente las soluciones y las respuestas. Muchas gracias. Yeah, Chris, we I go think with you. I love everything Pablo said so far because when you listen to these stories, you realize how similar our stories are, how similar the situations are in our specific countries and neighborhoods. When you think of Haiti per se, like from a business perspective, one of the things that you go on the State Department's website, it says, you know, it has a hard barrier to entry for a business to invest into Haiti. They also say it's unsafe to invest into Haiti, right? But one thing that they're not, I guess, illustrating is that in Haiti, you have, they say about like 13 families control the entire economy. Like for perspective, there is, when it comes to food storage, like when the ships come into the country, rice, food, everything like that, the company that store all of that, there is one family that controls 97% of the entire market. That is one person. So now, if that person wakes up today and say, you know what, I didn't make enough money last week. And what do? They send money to the gang territories, create havoc, then food prices goes up. And now we start talking about collusion between private sector, public sector, and also the gangs. It's a triangle. Now we take it even, you know, we can take it even further where the private sector is funding political officials to get into power. Like you've seen the assassination of President Jovenel Moïse. He was also put in power through corrupt ways. And then he tried to pivot when he got there. Then they told him, you should have, you know, stayed in line with the party that put you in power. And I think these are all outcomes of a corrupt system. And if we start thinking about how to, you know, maybe, I don't know, solutions to these issues, one of them, I think, I saw the calling the gangs terrorist organizations. I mean, it's a step in the right direction. However, I think without actual actions, it's kind of worthless, to be honest. Because at the end of the day, a lot of the folks that are sanctioned, a lot of the folks that I'm talking about, they live a few miles from here, right here in Miami. So imagine a Russian oligarch that is sanctioned by the US for funding terrorist organizations in Ukraine and other countries, and then meanwhile, the person lives right here in Miami. I don't know if that would fly, right? The former president of Haiti, Michel Martelly, he lives right down the block, and he's flying across the country, performing music, and meanwhile, he's sanctioned for, not just for corruption, but for creating and funding gangs.
the same gangs that are now called terrorist organizations. So now, when people say, you know, we have the MSS mission in Haiti to combat the gangs, I also understand when people say, well, you're here for the wrong people. Now, don't get me wrong, the gangs are terrorists. They are murdering people. They are hurting people. However, they got here because they were funded by organized crime that were used to destabilize the country. There was a study done in 2021, I believe, by Nobel Prize winner James Robinson, and we interviewed him at our organization. And the study highlighted, it created a network of families in Haiti, and their likelihood of, if you're a part of this family, the likelihood that they funded a coup d'etat in Haiti. And they started from 1994, where President Aristide was overthrown. And you saw names of families that financially contributed to overthrowing the government. And then you fast forward to 2024, 2025, you're seeing now the children of the same families now also being sanctioned for the same situation. And then you start thinking about, you know, well, what do we do about that? It is, it is a complex issue, but I think in the larger scheme of things, like we're talking about working regionally, working collaboratively with other countries, I believe it is being as, if we talk about impunity in terms of Haiti, we need to also imply the same thought process to implement laws, law enforcement. You know, the FBI is pretty involved in Haiti and, you know, investigating the gangs, things like that. But I'm like, you don't have to go that far, actually. It's right here, you know? So, yeah. Thank you. I want to address one last question to Eduardo, and then we would open, so already get prepared for your question, and please come up to the mics. In Latin America, we see that there's a lot of polarization going on. Societies, but also governments drift to the left, drift to the right. There's not so much of a thing of even a democratic middle. So in all of this continuum, you were mentioning before the El Salvadorian case, where they found a solution for the crime and for the violence that's there on the street. But is it the right solution? Because we all know that human rights and legal processes and processes for victims are not a thing there. So that cannot really be the solution we want neither. So what do we do? I want to go back to something Pablo said as one of his I think, very important comments. We have to remember that Pablo is a carabinero, right? Pablo is a member of the Chilean police. And he was the one who told us that it has to be done within democracy, right? That what's at gravest risk right now in the region is democracy, right? And in some measure, rule of law, right? And this is really the fundamental premise of what I think we're missing, right? And it has to do in large measure, right, with the fact that we are all polarized. The entire region is polarized, right? And within those poles, right, people seem to possess the truth, right? And so there's no room for the bridges that might be built in the middle. And it doesn't matter which country you look at, greater or lesser polarization. That environment is one that is absolutely ripe for organized crime and transnational criminal organizations, right? And then the other thing that's really problematic, and here I think we've touched on this over the last 2 days, is sort of an abdication, I think, of responsibility that the international community, whatever that might, however you might look at that, right? We've had an entire abdication, and I think Haiti is a case in point, right? I mean, Haiti is an hour and 40 minutes away. I had the privilege of working in Haiti for over a decade. And I know how close it is, and I know how close it is to our community here. Yet we've also experienced this real problem with Haiti, which is this problem. It's not Haiti's problem, but it's the rest of ours. We have this thing called Haiti fatigue, right? Every single time, oh, it's just Haiti.
And yet Haiti, in many ways, represents not Latin America and the Caribbean's past, but given these trends that we're seeing, it represents the future, right? I mean, just take a look at the prevalence of gangs and the transnational connections that we are now seeing in a small country like Ecuador, which just a decade ago we were all talking about Ecuador was the island of stability and tranquility and so on, right? And yet in a decade it's collapsed with the presence not just of Ecuadorian gangs, but American gangs and Latino gangs that are now in Ecuador and so on. And we're beginning to see this around the region. So Haiti may be the future, not our past, right? Unless we are able, and this is why I guess I'm beating a dead horse at this point, unless we can come up with policy options that make sense within a democratic framework. Because I think it's sort of easy. Let me just end with this. In the early 90s, when President Fujimori did his self-coup, right? Peruvians had 91% support for President Fujimori and the things he did because the politicians were corrupt and because they had to get rid of Shining Path, right? If you fast forward in Peru today, I mean, Fujimorismo's still alive and has an awful lot of popularity, right? But Fujimorismo did not end violence in Peru. It didn't end the problems that are largely rooted in development issues, the kinds of things that our previous panel talked about, right? The lack of institutionalization or the weak institutions that we have, the lack of growth, the fact that I think the figure was that our average GDP is $9,000 a year. Nobody can live on $9,000 a year. So organized crime becomes an attractive alternative to development, right? And the other attractive alternative, of course, is immigration. So it seems to me that in this conversation, this is, I think it's time that we begin to seriously talk about and develop credible alternatives. Not easy alternatives, because those alternatives go away. I hope that El Salvador's plan is in some measure durable and that there is a return to a certain extent of democratic principles. But my sense is that El Salvador, like other examples, right, is time limited, right? Is time limited. The sustainability of those models has always been time limited in Latin America. Thank you. I would already ask you to come up to the microphones if you have questions. Otherwise, without any problems, we continue up here, but I already see the first one coming. Please go ahead. Yeah, hi, Didi Kirsten Tatlow. I'm with Newsweek and also the Atlantic Council's Global China Hub. I wanted to ask about the role of Chinese triads in the region. I guess we know the most, perhaps, of the Mexico situation, the management of finances by Chinese gangs. We've heard a little bit about that, but also the issue of their profile in the various countries in the region and the interconnectedness or absence of, and their activities in the Caribbean and the broader region. Thanks. And the Latin America, definitely South America region. Thank you. Thank you. Pablo, do you want to answer? And then we go on. Sí, en Chile, que estamos teniendo la emergencia, Chile es un país muy especial, ¿no? Los que han conocido se dan cuenta que es un país de 18 millones de habitantes, que ha tenido oleadas migratorias esencialmente venezolanas que cambiaron un poco la dinámica, pero con dos procesos que llevaban años en gestación. Estaba cambiando la delincuencia tradicional chilena, convirtiéndose en una delincuencia diferente, si no hay que ver lo que está pasando en California actualmente con los delincuentes chilenos, y la transformación del ingreso de estructuras criminales de origen extranjero. Lo que hemos visto respecto a China es que una organización criminal china, Bank of Guiyang, que es una organización de una provincia de China, ha estado en Chile en razones exploratorias inicialmente para buscar una marihuana diseñada genéticamente, podríamos decir, y socios. El gran problema que tiene China es una barrera idiomática, ¿no?, para poder relacionarse mejor con América Latina.
pero tiene algo que aparentemente se está estudiando poco y probablemente se va a conocer en un futuro. Las organizaciones criminales chinas tienen una capacidad única de funcionar como una especie de fixer de diferentes organizaciones criminales en América Latina al ofrecer dinero en efectivo para acuerdos y pagos. Entonces una organización como la Ndrangheta italiana llega a un buen pacto del kilo de cocaína con una organización dentro de Colombia o con un proveedor en Haití y necesita para cerrar ese acuerdo el dinero. El gran problema que tenía la mafia italiana, los Balcanes, etcétera, cómo llevaba el dinero de allá hasta acá, ¿no? Bueno, aparecieron los chinos diciendo, yo por un 20, un 30, un 40% pongo ese dinero en una hora o en un día en la persona que quiere comprar. Por lo tanto, como lo había dicho anteriormente, tenemos estas atmósferas criminales donde hay una parte que estamos observando mucho, que es la violencia, y una parte que estamos dejando de observar, que es los flujos financieros. Pero cuando tú estás en la zona de los flujos financieros, en la cima, ¿no? En la cúspide, tú licitas abajo la violencia. Yo quiero un puerto, quiero el puerto de Guayaquil. Y van a haber 10 grupos criminales que van a luchar por ese puerto. Pero yo solamente di la orden. Y por lo tanto, en la atmósfera criminal, los consorcios chinos, las mafias turcas, la mafia rusa también, están en un nivel que no estamos observando, pero como lo ha definido Douglas Farah en el informe que es de la cuarta ola, que recomiendo leerlo, una de las características de esta cuarta ola del crimen organizado son los actores extrarregionales operando en la región. O sea, todo el mundo dice, Haití es un caos. Haití no es un caos. Haití funciona perfectamente para el crimen organizado. Lo que sería terriblemente malo es que ordenaran Haití, porque destruiría el orden que tiene el crimen organizado en Haití. Lo mismo está pasando en República Dominicana, lo mismo está pasando en otras zonas. Y por lo tanto yo creo que una de las cosas que necesitamos hacer y entender es que la lucha contra lo que denominamos criminalidad organizada en realidad es la lucha contra el modelo económico que potencia las organizaciones criminales. Esto es como el judo. Yo fui policía y una de las artes marciales que nos enseñan es judo. Y en judo nos enseñaron que más que mi adversario mida 5 metros, tenga más fuerza que yo, tengo que encontrar el punto de equilibrio para votarlo. Tengo que estudiar ese punto de equilibrio y votarlo. Yo creo que nosotros tenemos que pensar lo mismo para luchar contra el crimen organizado. ¿Cuál es el punto de equilibrio de las estructuras criminales que están emergiendo en Chile, o sea, en América Latina, en Estados Unidos, en forma global? Y ese punto de equilibrio, en un esfuerzo conjunto, encontrarlo y votarlo. Gracias. We're going over here. Bueno, muy buenas tardes ya. Le habla Yanilda Vázquez, yo soy la cónsul de República Dominicana aquí en Miami. Y este panel, además de felicitarlos a todos, me parece magnífico porque tratan los dos temas más importantes de mi país. El tema de la inseguridad ciudadana, que sigue siendo la principal preocupación de todos los dominicanos, y cómo abordarla de la forma integral como Pablo lo abordó y que tiene que ser multifactorial. Hay que entrar al territorio calentado, como lo llamamos nosotros, con todo: educación, salud, iluminación, mejores condiciones de vida, presentarle alternativas a los jóvenes para que sean opciones distintas a las que le ofrecen los crímenes organizados. Y el tema haitiano, que ha sido tan ponderado, que no es un tema de República Dominicana y ni siquiera de Haití, es un tema de la comunidad internacional y cómo se ha abordado desde el punto de vista del crimen transnacional y cómo tiene sus tentáculos ahí. Entonces, son cosas que nos afectan y que no podemos nosotros solos definir, porque estamos viendo que hay muchos intereses transnacionales que no tienen que ver ni siquiera con nosotros, nos vuelan políticamente. Es decir, trascienden los intereses nacionales para los intereses ultranacionales. Entonces, ¿cómo abordarlo en un momento en donde nuestro país está haciendo serios esfuerzos, no solamente por la constancia a nivel de crecimiento económico, sino que queremos realmente enfrentar el tema de la seguridad ciudadana y cómo nos afecta a Haití, que ya Eduardo lo ha hablado muy claro? O sea, nosotros podemos hacer lo que sea, pero si Haití no es intervenido a través de estas fuerzas que son las que manejan el tema de los intereses locales, de armas y demás, ¿cómo hacerlo? Me siento como atrapada en un análisis muy subjetivo, que no entramos a ver cómo operativamente vamos a solucionar el problema, especialmente en mi país. ¿Una pregunta específica? Sí, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo vamos a aterrizar toda esta teoría en función de atacar los crímenes organizados, que son los que sustentan la
y seguridad ciudadana y cómo manejar el tema haitiano desde el punto de vista de nuestra región. Si me permites, dos partes de la respuesta, porque creo que quedó algo en el tintero, la pregunta sobre las triadas chinas, ¿no? The Chinese triads en la región. Ese es un tema que lo conocemos, hay algunos estudios, muy pocos, pero que es verdaderamente importante entenderlo en el contexto, sobre todo, ¿no? No solo el lavado de dólares, tráfico humano, ¿no? Pero también en el contexto reciente de fentanilo, ¿no? Y eso sí es extraordinariamente importante, las relaciones que han desarrollado estas organizaciones, que conocemos poco de ellas, porque no han sido tan estudiadas como dije, pero que sí son claves en entender lo que está sucediendo con el fentanilo acá y en América Latina, ¿no? Particularmente en la producción. Señora cónsul, gracias por esa pregunta y la voy a responder en español porque me parece que es mire, el problema que tenemos todos es que el crimen transnacional organizado piensa como una corporación transnacional, ¿no? Ellos en realidad además operan dentro de la lógica del mercado libre, si usted quiere, ¿no? Entonces ellos no tienen que preocuparse de que si hay una burocracia que tienen que hacer lo que sea, pero operan precisamente como pensando regionalmente, están integrados verticalmente, horizontalmente, y los gobiernos no tienen la capacidad de enfrentarla de manera individual, de manera ni siquiera bilateral. Por eso vuelvo a la lógica, y lo he oído mucho de varios presidentes dominicanos, no solo del presidente Abinader ahora, la necesidad que existe de responder al problema de Haití, ¿no? De manera colectiva. Y por eso vuelvo al tema que dije antes, hemos abdicado la responsabilidad regional, todos, porque hay la fatiga haitiana. Nadie quiere a los haitianos porque son una inconveniencia, hasta que no son. Entonces, yo creo que aprovecho, ¿no? este foro porque creo que es absolutamente clave pensar en una solución, ¿no? De largo plazo hacia Haití, con las inconveniencias del caso, ¿no? Thank you. We're going to talk more about the solutions, and we're going to I already have to close. I'm sorry. We cannot accept any further questions, but we are all going to stay here for the rest of the day. So maybe outside we're going to have the opportunity to talk about some more solutions. Please join me in thanking our great panels on this great topic. Magistral, Eduardo, me Thank you encantó. all for your questions. Nos ahorraste muchas palabras porque estoy 100% de acuerdo con todo. And now it's lunchtime. Wow, thank you so much for an excellent morning, filled with lots of questions, lots of discussion. Now we're going to pass to our lunchtime. Again, just like yesterday, it's going to be out and to the left into the faculty club. So please get your lunch. We're going to have our networking lunch. During the lunchtime, by the way, when you come back here, we're going to show brief remarks from the Secretary General of the International Atomic Energy Agency, Mr. Rafael Grossi. And then also for others who want to participate, our Women, Peace, and Security program led by Dewey Turner, she's going to have a special lunch in the East Ballroom for those who want to participate in the luncheon specifically about women, peace, and security in Latin America and the Caribbean. There will be a lunchtime panel in the East Ballroom as well, all right? So thank you so much. See you guys again at 1 p.m. Back here in the main ballroom.